Buenas tardes a todos. Soy Tristán Pretiñez, director del Centro de Estudios Andaluces, y es para mí un placer darles la bienvenida a este primer ciclo de webinars del centro. En primer lugar, espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien y llevando lo mejor posible esta dificilísima situación que desgraciadamente nos ha tocado vivir como sociedad. Les rogamos atiendan en la pantalla las normas básicas del evento. Este webinar se desarrollará en dos fases. Tras una breve presentación, tomará la palabra nuestro experto invitado, que intervendrá durante unos 15 minutos aproximadamente. Posteriormente, se abrirá un turno de preguntas, las cuales rogamos realicen a través del chat, que se habilitará en cuanto termine la exposición. Durante la misma, y para el correcto desarrollo de la sesión, se deshabilitarán los micrófonos y las cámaras. Al término de la misma, encontrarán una breve encuesta en el chat, la cual le agradecemos de antemano nos cumplimenten para nuestra mejora interna. Este primer ciclo de webinars del Central se titula Andalucía ante el COVID-19, un cambio global. Desde el Centro de Estudios Andaluces queremos así abordar, de la mano de reconocidos especialistas en diversas materias, las transformaciones que, en el plano social, económico y político, está provocando la pandemia a nivel mundial y cómo pueden afectar en el caso específico de Andalucía. Los objetivos que nos hemos propuesto son analizar acontecimientos y tendencias de interés, identificar riesgos y vulnerabilidades, dilucidar posibles respuestas, así como ayudar a proporcionar perspectivas diversas que faciliten la mejora en la toma de decisiones, contribuyendo, por tanto, a evitar en lo posible los efectos en la calidad de vida que esta crisis puede tener sobre todos nosotros. El webinar de hoy lleva por título La desinformación en tiempos de pandemia. Vivimos en una sociedad hiperconectada. A través de nuestros dispositivos móviles, ordenadores, televisores, etcétera, desde nuestro confinamiento, podemos acceder a una cantidad ingente de información. En nuestro último webinar, la semana pasada, el profesor García Alonso de la Universidad Loyola de Andalucía nos decía que estamos viviendo la primera pandemia mundial retransmitida en directo. Esto conlleva multitud de oportunidades, pero también de riesgos. Sobreexposición a la información, desinformación, entre otros. La desinformación parasita las fracturas existentes dentro de una sociedad, acentuando la polarización y degradando la confianza. Y ejemplo de esto lo estamos viviendo todos los días. La situación de excepcionalidad provocada por el COVID-19 diseña un escenario ideal para que estas tácticas resulten especialmente eficaces. Hoy, el profesor Manuel Torres Soriano, experto internacional en desinformación, ciberseguridad y terrorismo yihadista, abordará la lógica de la creación y propagación de contenidos manipulativos y cuál debe ser la respuesta de una sociedad democrática frente a este problema. Profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Pablo de la Vide, Manuel Torres dirige el curso de especialización en análisis de terrorismo yihadista y el máster de Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales. Es docente, además, de varias asignaturas relacionadas con la ciberseguridad y el terrorismo impartidas en cursos de posgrado de otras universidades españolas, como la Universidad de Barcelona, la Rey Juan Carlos o la UNED, entre otras. Asimismo, es autor de varias publicaciones, entre ellas El eco del terror, ideología y propaganda en el terrorismo yihadista, Al-Ándalus 2.0, la ciberyihad contra España, y es coordinador del libro recientemente publicado Desinformación, Poder y Manipulación en la Era Digital. En la actualidad, forma parte del Consejo Académico del Instituto de Seguridad y Cultura y es miembro del Consejo Asesor del Centro Europeo contra el Terrorismo del Europol. Sin más preámbulos, le dejo con el profesor Manuel Torres Soriano. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero felicitar al Centro de Estudios Andaluces pues, por plantear esta iniciativa de celebrar una serie de webinars que contribuyan a fortalecer el debate público y a mejorar la comprensión sobre muchas cuestiones que sin duda plantean incertidumbre y cierta ansiedad social sobre cómo encarar los cambios que tenemos en el horizonte. Y al mismo tiempo
quiero agradecer pues, que hayan contado conmigo pues, para participar en una de estas sesiones. La verdad que es un placer participar en esta actividad y hablar de algunas cuestiones que me resultan especialmente motivadoras y a las cuales pues, me he dedicado en los últimos tiempos pues, con bastante interés. Agradecer particularmente al director del Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez, por haberme propuesto para esta sesión y tal y como comentaba el director, pues lo que voy a hacer a continuación es plantear algunas ideas breves con el propósito pues, de alimentar el debate que podamos mantener a continuación, que sin duda será lo más interesante de esta actividad. Antes que nada, y es una pauta bastante habitual cuando los profesores pues, nos dedicamos a hablar de algunas cuestiones, es hacer una pequeña aclaración conceptual, que en el caso de la desinformación yo creo que es especialmente necesaria porque una de las características de este fenómeno es precisamente lo fácil que es abusar de este término y confundirlo con otra serie de prácticas que, aunque aparentemente se asemejen, lo cierto es que no son estrictamente las mismas actividades de carácter desinformativo y eso pues provoca cierta desorientación en la sociedad, incluso puede complicar la reacción frente a este problema. En sentido estricto, desinformar es difundir deliberadamente una información que es falsa, manipulada o sesgada con propósitos hostiles. Por lo tanto, la parte esencial de la desinformación es precisamente el propósito, no tanto el contenido, porque podemos encontrar casos donde una persona o una institución difunde un contenido que es objetivamente erróneo o falso, pero sin embargo no está desinformando, porque está distribuyendo un mensaje que entiende que es verdadero y legítimo. En cambio, quien desinforma es aquel que es consciente precisamente de ese carácter manipulador del contenido y que lo proyecta dentro de una sociedad pues, con el propósito de generar una serie de efectos que le beneficien. Por lo tanto, es necesario hacer esa aclaración porque el tema de la desinformación, como ustedes serán muy conscientes, pues ha ganado una especial relevancia y actualidad en los últimos meses, como consecuencia pues, de la crisis por la cual estamos atravesando. Y como consecuencia de ello, el término desinformación pues, se ha utilizado de maneras indistintas pues, con otra serie de expresiones pues, como fake news o bulos, etcétera. Y eso pues, plantea los problemas que yo mencionaba anteriormente, porque en ocasiones resulta difícil distinguir la agenda manipulativa de algunos actores que producen y divulgan desinformación de aquella otra que tiene que ver con la pugna política cotidiana y que en ocasiones se comete ese abuso, ¿no? Pues de utilizar el término de desinformación o fake news pues para hacer referencia a las críticas que puedan provenir pues de un opositor o de medios de comunicación hostiles o de un sector de la opinión pública que no te es favorable. De hecho, una de las cosas que se ha producido en los últimos años, y de eso hablaremos a continuación, es precisamente la convergencia que se da entre los contenidos manipulativos que se originan domésticamente en el contexto de una sociedad con aquellos otros que provienen de un actor externo que trata de interferir en el proceso político y social de un tercer país, ¿no? Esos dos niveles pues tienden a confundirse cada vez con mayor facilidad y eso también dificulta la respuesta del Estado a la hora de abordar este problema. Otro aspecto que me gustaría señalar es precisamente que la desinformación no es un fenómeno novedoso. El uso interesado de la mentira como herramienta o como arma para alcanzar y mantener el poder, pues es algo que podemos rastrear desde el origen de la historia de la humanidad. Sin embargo, no ha sido hasta los últimos años cuando ha adquirido una actualidad y ha generado una percepción de la amenaza
que décadas atrás no se era tan consciente de la misma. Y eso tiene que ver con el hecho de que las nuevas tecnologías de la información han convertido a la desinformación en una herramienta mucho más poderosa, mucho más eficaz y al alcance de un número mucho más amplio de actores que los que podían recurrir a este tipo de prácticas en el pasado. Además, cuando hablamos de desinformación hay que tener presente que el medio no es simplemente un vector a través del cual se traslada este tipo de contenido, sino que la herramienta se convierte también en una parte indispensable del proceso. De tal manera que nuestra experiencia como lectores, como oyentes o como espectadores es sensiblemente diferente a nuestra experiencia pues, como internautas. Básicamente porque cuando en la era digital publicamos algún contenido, compartimos, buscamos información, estamos participando en ese proceso de una manera absolutamente inédita. Hay autores que hablan de la propaganda participativa para hablar precisamente de ese fenómeno inédito en el cual nosotros formamos parte del contenido elaborado por otros y nos implicamos de una manera que facilita enormemente que esos contenidos pues, puedan generar un efecto en nuestra percepción de la realidad. No obstante, la desinformación generalmente no intenta transformar lo que la gente piensa sobre un asunto, ya que realmente no tiene tanto poder. Sin embargo, lo que sí hace la desinformación es confirmar lo que el individuo ya creía. Y en este caso lo hace acentuando determinados sesgos, fomentando la polarización y las grietas que existen dentro de una sociedad, precisamente pues reconfirmando a través de esos contenidos manipulados pues todas aquellas creencias que el individuo ya asimilaba previamente, pero que sin embargo se resistía a expresar de manera abierta, pues porque percibe que no son mayoritarias, porque pueden recibir algún tipo de reproche social y por lo tanto pues prefería mantener un nivel bajo a la hora de abordar determinados contenidos. Lo que hace la desinformación es precisamente conducir al individuo a un estado de confirmación de esos prejuicios, mejora su autoestima porque le hace percibirse como parte de una opinión mucho más amplia o incluso alaba su inteligencia, ya que muchos de estos contenidos desinformativos lo que plantean son teorías que contradicen lo que la sociedad percibe de manera mayoritaria y por lo tanto la persona que cree y difunde esa desinformación pues tiende a pensar que goza de una inteligencia o de una perspicacia superior a la del resto de la sociedad y por lo tanto eso facilita que se implique de manera muy activa en la difusión de estos contenidos que tienden a o intentan transformar la percepción de la sociedad. Además, hemos de tener presente que la desinformación suele fluir al margen de los circuitos habituales de los medios de comunicación de masas, parte porque es una forma de evadir los filtros que estos medios establecen para tratar de evitar que puedan ser manipulados, pero también porque esos medios alternativos se convierten en una especie de profecía autocumplida. Es decir, algunas de las narrativas más habituales en estos contenidos desinformativos son aquellas que dicen precisamente esta noticia no la verás en la televisión, nadie te querrá hablar de esta noticia porque hay un interés en oculta, ¿no? Y por lo tanto su difusión marginal se convierte así en una especie de prueba de su veracidad, precisamente que no encuentra ningún tipo de reflejo en los grandes medios de comunicación. En parte también porque la desinformación apunta hacia los medios de comunicación tradicionales, a los cuales pues suele señalar como parte de un entramado de poder pues que trata de perpetuar un engaño en la sociedad, se les intenta presentar como la correa de transmisión de ese conglomerado de intereses económicos, de poder, que lo único que hacen es ejecutar una distorsión de la realidad, una censura sobre determinados temas.
y por lo tanto los contenidos desinformativos no solo no tienen ningún problema en circular al margen de esos canales, sino que incluso al hacerlo ganan tracción y suelen apuntar contra los propios medios pues como una parte de los objetivos que persiguen este tipo de contenidos. El hecho es que la manipulación es una herramienta que está al alcance de actores muy diversos. No solo hablamos de estados terceros que tratan de interferir en el proceso político de un país, sino que también desinforman pues, los gobiernos, los partidos políticos, los grupos de prensa, pero también los actores individuales, ciudadanos que por primera vez tienen a su disposición una serie de herramientas que los transforma en actores relevantes en ese proceso de influir en la opinión pública. El hecho es que, y ya hablando particularmente de la situación en la que nos encontramos, la pandemia y esta situación de excepcionalidad que ha generado el COVID-19, pues ha planteado una situación inmejorable para todos estos procesos de manipulación. Porque ha erosionado la confianza social, la credibilidad de las instituciones, ha arrojado a la sociedad a un estado de incertidumbre en el cual pues, necesita encontrar preguntas contundentes a todas esas preguntas que tiene sobre el futuro. El hecho de que haya una inmensa mayoría de la población que se encuentra directamente perjudicada por este fenómeno, tanto a nivel sanitario como económico, pues les hace generar unas posturas muy emocionales en las cuales la información o la desinformación lo que hace es confirmar alguno de esos impulsos y por lo tanto es un terreno abonado para que actores de todo tipo traten de sacar partido de esa situación para avanzar en sus agendas. No obstante, en ocasiones el objetivo que persiguen a algunos de estos actores es tan simple como el de generar confusión. Es decir, cuando hablamos de campañas de desinformación, en ocasiones no hay que tratar de descubrir una narrativa compleja que forma parte de un plan para provocar determinados cambios en varias fases y que requiere de una serie de circunstancias, de fenómenos que tienen que darse al mismo tiempo, sino que en ocasiones muchas de estas campañas simple y llanamente lo que pretenden generar es confusión. Es decir, que la persona no confíe en nada, realmente que ponga en duda cualquier tipo de información, independientemente de dónde provenga. Básicamente para que dude de todo y al final pueda terminar creyendo en cualquier cosa. Pensamos, por ejemplo, que mucha de la información que se ha dado sobre el origen del virus pues plantea la tentación de que algunos actores pues traten de desviar su propia responsabilidad en el proceso, pues buscando un expiatorio o algún tipo de explicación alternativa pues que les culpe o que tienda a debilitar un adversario o un enemigo. Eso, por ejemplo, lo hemos podido ver en las últimas semanas, pues cómo hay actores que han incrementado el perfil de esas campañas, pues por ejemplo, para señalar el origen del contagio, por ejemplo, a Estados Unidos. Es decir, se ve, por ejemplo, cómo Rusia y el gobierno chino, en este caso, pues han empezado a converger en esas teorías alternativas, pues donde trata de apuntar a Estados Unidos pues como el creador de una especie de arma biológica que se ha descontrolado o que forma parte de un intento deliberado para generar los efectos que se están llevando a cabo. Lo bueno de la desinformación es que ni siquiera tiene que tener coherencia, es decir, las diferentes teorías, aunque supuestamente sean contradictorias, el propósito que persiguen es generar esa duda paralizante en la sociedad pues, que impide reaccionar y que en definitiva somete a la sociedad a un estado de frustración y de odio contra determinados elementos
pues que resulta favorable pues para los propósitos de estos grupos. De hecho, las teorías de la conspiración pues son uno de los productos más elaborados de estas operaciones de desinformación, y los riesgos que tiene las teorías de la conspiración, aquellas explicaciones alternativas que realmente no necesitan basarse en hechos, sino simplemente en plantear dudas, en poner en cuestión absolutamente todo, es que cuando una sociedad empieza a creer en una teoría de la conspiración, automáticamente se convierte en mucho más vulnerable a la siguiente teoría de la conspiración. Por lo tanto, es una especie también de virus que una vez que contagia a un organismo, pues lo hace mucho más susceptible a nuevos contagios. En definitiva, lo que vamos a asistir en los próximos meses pues es a un incremento de estas operaciones hostiles que provienen de terceros países, pero que básicamente se alimentan de los contenidos desinformativos que se originan domésticamente en los diferentes países a los cuales apuntan. Es ahí donde se da esa convergencia de la cual yo hablaba al inicio, donde encontramos la paradoja de que hay actores externos que básicamente lo que se están dedicando es a ampliar el alcance de algunas narrativas que aparecen en el seno de estas sociedades, ¿no? Donde dentro de la pugna política pues se elaboran contenidos de carácter desinformativo y por lo tanto se les facilita enormemente la manipulación para estos actores, porque a lo único que se tienen que limitar es ampliar el alcance y a intensificar toda esa brecha que estas propias sociedades están creando dentro de sus propios senos, ¿no? Por lo tanto, y bueno, ahora en el turno de coloquio tendremos ocasión de hablar de ello, estamos en una situación bastante compleja. Una de las facetas de la gestión de esta pandemia tiene que ver precisamente con lo informativo. Evidentemente la crisis sanitaria es la prioridad, pero no debemos de perder de vista el hecho de que si no vigilamos y no tratamos de neutralizar este tipo de contenidos ofensivos, a veces las heridas que puede dejar en una sociedad esta crisis pues pueden ser infinitamente más graves que las que ya vamos a tener que sufrir en el aspecto humano e incluso económico. Y yo, sin más, tampoco quería extenderme en esta reflexión inicial, que tenía el propósito pues, del debate, y a continuación pues quedo abierto a las cuestiones e intervenciones que tengan todos ustedes, que con mucho gusto pues trataré de responder. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención. Ha sido muy ilustrativa y bueno, te lanzo mientras empiezan a llegar a través del chat las primeras preguntas. Has insinuado o has dado a entender en tu intervención que la desinformación pasa por varias fases o estadios. ¿En qué nivel de esa desinformación estaríamos? ¿En qué fase estaríamos y cuánto quedaría, entre comillas, para esa, digamos, desinformación total? Y después, si me permites el símil, ¿qué nivel de contagio tendría en esta desinformación España respecto a otros países y Andalucía en particular? Bien, bueno, pues muchas gracias, Tristán, por esta primera pregunta. Lo cierto es que cuando hablamos de esas distintas fases, pues a lo que tendríamos que hacer alusión es precisamente de hasta qué punto esas narrativas manipulativas pues se han asentado en el marco de una sociedad o incluso tienen la capacidad de condicionar la agenda política. Es decir, cómo los actores legítimos pues en ocasiones se ven forzados a confrontar todos esos temas que han trascendido de la difusión marginal y empiezan a convertirse en cuestiones de actualidad política. Mi percepción es que en el caso español estamos en una situación bastante mejor que, por ejemplo, la que están experimentando en este preciso momento a algunos otros países donde la desinformación tiene mucho más recorrido que en el caso español y andaluz, y donde incluso lo que se plantea o lo que alimenta este tipo de discursos pues son prácticas de absoluto riesgo.
Es decir, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo cómo mucho de parte de este contenido manipulativo, pues a lo que apunta es a negar la propia existencia de la pandemia, es decir, a defender que esto se trata simplemente pues de una cortina de humo que intenta llevar a cabo el Estado pues, para cercenar las libertades de la sociedad, para arrebatar los derechos a los ciudadanos, o que esto está siendo utilizado de manera interesada por un rival político, en este caso a lo que se suele apuntar al Partido Demócrata, ¿no? Pues para tratar de obtener rédito electoral y debilitar a la presidencia de Trump. Es decir, en definitiva, una serie de discursos que a lo que anima a la sociedad es a romper ese confinamiento, a desafiar las restricciones que las autoridades tratan de imponer para contener la epidemia y, en definitiva, la desinformación puede matar. Es decir, en este caso, pues, llevando a la sociedad a prácticas de riesgo o neutralizando determinadas políticas públicas que resultan ineficaces si la sociedad no se compromete. Hay otros países donde, por ejemplo, es el caso italiano y francés, donde la desinformación, por ejemplo, está apuntando de manera muy, muy importante a actitudes de racismo, es decir, donde se trata de ubicar en un colectivo de la sociedad, generalmente la población inmigrante, pues actitudes de inficismo, de irresponsabilidad, de que ellos realmente son los que están provocando el contagio, pues porque no se confinan, porque realmente lo que tratan es de dañar esa sociedad. En definitiva, ahí cabe todo, ¿no? Pero ahí a lo que se apunta precisamente a unas actitudes que pueden ser muy lesivas para la sociedad. En el caso español, por fortuna, yo creo que el debate todavía está en el nivel de la honestidad sobre si los actores políticos pues se están apoyando en acusaciones que algunos etiquetan de desinformación o no, pero realmente todavía, y espero que no se produzca en el futuro, no se ha alcanzado ese nivel de agresividad y de peligrosidad que ya se está dando en algunas sociedades de nuestro entorno. Disculpa, Tristán, pero no tengo audio. Disculpa, había estado. Sí, Empezamos con las primeras preguntas a través del chat que recibimos. Montserrat nos pregunta que ¿es posible que se dé la desinformación ejercida por un gobierno propio de un Estado con el propósito hostil de minar la confianza en la acción del control político de sus propias instituciones? Y esto enlaza con la pregunta que nos hace también Valeria, que dice, ¿cómo puede un individuo evitar esa desinformación? ¿Que considera que las iniciativas como Neutral son efectivas? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues a la primera pregunta, la de Montserrat, pues sí, es decir, cabe esa posibilidad. Es decir, el hecho de que un gobierno sea la principal fuente de desinformación. Pero cuando eso se produce, realmente a donde hay que apuntar es a los regímenes de carácter autoritario, donde el principal objetivo a alcanzar es la supervivencia de los regímenes, no es tanto la protección de la sociedad. Y es ahí donde en ocasiones la desinformación puede ser una herramienta muy socorrida pues para desviar la atención de la sociedad sobre la propia responsabilidad. El caso ruso, por ejemplo, es muy interesante porque desde los medios oficiales se insinúa que, por ejemplo, el COVID-19 es un arma biológica creada por los Estados Unidos con el propósito pues, de dañar a sus enemigos, entre ellos la propia Rusia, ¿no? Por lo tanto, lo que está sufriendo la sociedad rusa en este momento es la agresión deliberada de un tercer país. Sin embargo, esos mismos medios oficiales, cuando apuntan hacia una audiencia internacional, a quien responsabilizan no es a Estados Unidos. Es decir, cuando, por ejemplo, se trata de difundir desinformación dentro de esta sociedad, la narrativa en este caso es
esto es una creación de las élites globalistas, es decir, no necesariamente de tu país, sino de una serie de individuos que puede ser Soros, Bill Gates, el Club Bilderberg, decía aquí cabe de todo, ¿no? Pues donde lo que se trata es de acelerar un proceso de mutación de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, evidentemente los gobiernos, pero específicamente los de carácter autoritario, hacen uso de la desinformación incluso en perjuicio de sus propios ciudadanos, porque el objetivo a conseguir es la supervivencia del régimen, no la protección de la sociedad. Y en cuanto a la segunda pregunta que me planteaban, la relativa a estas entidades de verificación, pues realmente son una contribución útil e interesante. Pero para que no se generen falsas expectativas sobre lo que los fact-checkers pueden conseguir, hay que concebirlos pues, como lo que son, que se trata de medios de comunicación que se han especializado en un determinado tipo de información o un determinado tipo de rutina de información que es la de verificar los datos que producen otros actores, ¿no? Pero al concebirlo como un medio de comunicación, lo que tenemos que tener en cuenta es que como cualquier otro medio, pues tiene su agenda, tiene sus prioridades, tiene su línea editorial, tiene aquellos temas que le interesan y aquellos otros que le interesan poco, y por lo tanto no hay que concebirlos como una entidad universal de verificación de absolutamente todo, sobre todo para no caer en estos juicios erróneos de tratar de situarlo en el campo de la desinformación, es decir, pues solo les interesan estos temas, sobre esto censuran o tratan de ocultarlo, ¿no? Sino que hay que entenderlo como otra contribución más al ecosistema de los medios de comunicación y realmente lo deseable sería que aparezcan muchos más. Es decir, cuantas más entidades de este tipo se dediquen a verificar información, pues yo creo que la sociedad tendrá más herramientas pues para protegerse de este tipo de manipulaciones. Magnífico. Joaquín, además de felicitar por el evento, comenta que sería interesante si pudiera hacer algún resumen sucinto de cuáles son los principales instrumentos que tenemos a disposición los ciudadanos para desarticular la narrativa alternativa y, por tanto, la desinformación. Y esto enlaza con un comentario que comentaba José Manuel respecto de estas campañas de desinformación, que cuándo es que tienen éxito, cuándo tienen éxito o cómo se puede medir el éxito de una campaña de desinformación. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Aquí realmente toda sociedad, la sociedad en su conjunto, pues tiene una responsabilidad a la hora de abordar el problema. Evidentemente las instituciones públicas pues tienen un cometido, pero los ciudadanos también tenemos otro cometido importante, donde en ocasiones el criterio es el sentido común. Es decir, donde debemos ser conscientes de que tenemos una herramienta muy poderosa a nuestro alcance, que es precisamente todos esos instrumentos que nos permiten amplificar el alcance de una información y involucrar a nuestro círculo social en determinados contenidos, sobre todo para hacer esa continua apelación a la responsabilidad, es decir, a que nosotros nos convirtamos en filtros, en el sentido de que cuando tenemos cierta duda sobre la veracidad o la autenticidad de determinados contenidos, pues nos lo pensemos dos veces antes de darle difusión. Y que también nos basemos en aquellos otros actores que sí que tienen el conocimiento y las capacidades pues, de entrar en la profundidad de esos asuntos. Es decir, lo que no es realista es convertir a todos los ciudadanos en una especie de expertos en desinformación, porque eso escapa del alcance de cualquier ciudadano, por informado que esté o por tiempo que pueda dedicarle a estos asuntos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer también una reivindicación de los medios de comunicación tradicionales que, a pesar de todo lo denostados que están, siguen siendo una herramienta indispensable de una sociedad democrática, sobre todo porque tienen ese cometido importantísimo pues de velar por la información y de trabajarla, porque los ciudadanos realmente no tenemos de manera autónoma esas habilidades, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta sobre cuándo estimar si una de estas campañas ha tenido éxito, hay un primer elemento que es precisamente el de la medición.
Es decir, el hecho es que es cada vez más complejo tratar de tener una radiografía sobre el alcance de muchos de estos contenidos. Porque, por ejemplo, hay plataformas, como puede ser el caso de Twitter, que bueno, tienen una estructura generalmente abierta, donde resulta fácil extraer los datos, normalmente por su naturaleza son accesibles, con lo cual pues, se puede incluso contabilizar la difusión de un determinado contenido, establecer una métrica, pero claro, el hecho es que eso es solo una parte del ecosistema de información y hay otros componentes que son mucho más poderosos que escapan de cualquier tipo de escrutinio y de nuestra habilidad de saber qué está pasando en la sociedad. Es el caso de las aplicaciones de mensajería, como es el caso de WhatsApp, donde a día de hoy desconocemos absolutamente qué cantidad de veces un mismo contenido ha podido divulgarse a través de esas plataformas. Es decir, cuántas personas lo han leído, cuántas personas lo han compartido. Es decir, eso realmente lo desconocemos a día de hoy. Y el efecto preocupante es que en el subsuelo de una sociedad se mueve toda una serie de flujos de información que a día de hoy desconocemos. Es decir, no tenemos ni siquiera una idea aproximada de hasta qué punto esos contenidos están influenciando a la sociedad o están modificando sus actitudes, ¿no? Por lo tanto, de nuevo deberíamos ir a la primera pregunta, precisamente sobre cuáles son las herramientas que tenemos los ciudadanos, y es la necesidad de hacer esta pedagogía sobre que los ciudadanos individuales son los primeros diques de contención de este tipo de contenidos y que debemos estar realmente muy seguros a la hora de compartir información, por agradable que nos resulte, es decir, por convincente que nos pueda parecer. El hecho es que hay que tener muy, muy claro precisamente todos esos elementos relacionados con el origen, con el propósito, etcétera, porque si no estamos alimentando un problema del cual nosotros somos las primeras víctimas. Muy bien. Gracias, Manuel. Mercedes pregunta qué riesgos y qué ventajas ve en una regulación de la difusión de bulos con posibles consecuencias penales. ¿Y un bulo puede hacer un daño con consecuencias luctuosas? Y esto enlaza con lo que comenta Emilio respecto al incidente del Ministerio de Sanidad con los bots. Si podría, si a tu parecer podría resultar un ataque de falsa bandera para decir el gobierno que la oposición le está atacando en vez de ayudar. Muy bien, bueno, pues gracias de nuevo por estas cuestiones que son muy interesantes. Y realmente, en cuanto a la primera pregunta sobre una regulación adicional a esos bulos o a esos contenidos manipulativos, el hecho es que es algo que ha formado parte del debate público estas últimas semanas, pero que no hay que olvidar que eso ya está regulado. Es decir, el hecho de que la libertad de expresión encuentra un límite precisamente en cuanto a su uso pues genera un efecto perjudicial a los propios individuos y a la sociedad. Y en este caso hay contenidos que directamente se convierten en ilícitos penales, pues en el momento en que se genera una alarma, un pánico, una humillación, en este caso que vulnera derechos, ¿no? Yo creo que al hilo de ese debate lo que hay que evitar en cualquier circunstancia es el riesgo de terminar creando el Ministerio de la Verdad. Es decir, el pensar que la solución a este problema es atribuir la competencia de establecer qué es cierto y qué no es a una institución pública, ¿no? Y por lo tanto criminalizar también cualquier tipo de discurso que sea parte del que se entiende que está verificado y sancionado por la autoridad, porque ese es realmente el camino por el cual se termina corrompiendo una democracia. Es decir, el hecho es que un mal menor, pero es un mal asumible dentro de una sociedad abierta, es el hecho de que habrá gente que utilizará su libertad de información pues de una manera ruin y mezquina. Pero el tratar de eliminar del debate público ese componente que es siempre minoritario, pues al final tiene el riesgo de terminar perjudicando las bases que hacen posible una democracia, que es la libertad de expresión, ¿no? Por lo tanto, yo, vamos, lo que desde luego tengo muy claro es que habría que evitar
bajo cualquier circunstancia, el segurizar el problema de aquella parte de la libertad de información que no nos gusta, ¿no? Porque, sobre todo, como decía, es que ya hay un elemento que ya está regulado y está sancionado penalmente cuando ese uso de la libertad de información no lícito, pues genera daño, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, que me había perdonado, pero se me ha olvidado porque con la digresión. No te preocupes, no te preocupes. Era el tema de los boots del Ministerio de Sanidad. Sí, ya la recuerdo, gracias. Bueno, es una prueba del abanico tan amplio de opciones que a día de hoy, por ejemplo, encuentran los actores que hacen uso de la manipulación. Como es perfectamente factible que si nosotros queremos degradar la reputación y la credibilidad de una institución, pues podemos generar ese tipo de seguimiento automatizado y falso, ¿no? Pues de seguidores, de likes, etcétera, que no han sido creados por la persona que lo recibe o que supuestamente se beneficia, pero que de cara a la propia opinión pública pues se traslada ese mensaje, ¿no? Es decir, pues hay un actor que está tratando de manipular la percepción de la sociedad pues con este tipo de prácticas fraudulentas. Yo desconozco el caso concreto y yo creo que es algo que se conocerá en las próximas semanas o meses, ¿no? Cuál es el origen de esos bots y de ese seguimiento fraudulento, pero como hipótesis es perfectamente factible, es decir, que se utilice ese tipo de procedimientos para degradar la credibilidad y la reputación de determinados actores que reciben ese supuesto beneficio. Muy bien, pasamos a la pregunta de Marina, porque hay muchas preguntas, voy a intentar ser un poquito más ágil en la lectura. Marina, bien, que recuerda que fue alumna y en la asignatura de Seguridad y Defensa, pregunta, ¿cree que dada la crispación y la creciente crisis económica que genere esta inestabilidad, se podría llegar en países occidentales a que se genere un conflicto violento? Muy bien. Bueno, pues es una hipótesis, es decir, el hecho es que desde la óptica de algunos de estos actores, y estoy pensando sobre todo en los actores externos que se han mostrado más agresivos en los últimos años, pues sería una situación deseable. Es decir, al final, una sociedad que está envuelta en sus propios conflictos, en sus propios problemas, donde se deslegitima el Estado, las propias instituciones, pues es una sociedad pues que está abstraída en sus propios problemas y no va a prestar atención a aquellos otros ámbitos donde algunos de estos países pues tienen interés en seguir proyectando su poder o debilitando a los que pueden ser competidores, ¿no? Entonces, vamos, tampoco sin ánimo de extenderme, yo creo que el caso de Estados Unidos es el más claro, ¿no? Donde mucha de esta actividad manipulativa lo que pretende en última instancia es alimentar violencia real, es decir, es incentivar la actividad de respuesta violenta de grupos que se resisten al Estado, el enfrentamiento y la polarización dentro de la sociedad, y si eso genera violencia, pues mejor que mejor. Vale, pasamos, bueno, había una pregunta de Jaime y de Julián que de alguna manera ya se han respondido con algunas de las anteriores. Paso a la de José Manuel, de la Universidad de Miño de Braga, y pregunta y se considera que la pandemia puede ser un punto de inflexión para que nuestro sistema educativo integre algún tipo de manera de educar a nuestros alumnos ante estas prácticas, como ocurre ya, por ejemplo, en Finlandia. Bueno, pues podría ser uno de los efectos de esta situación. La experiencia histórica nos dice que realmente las sociedades en ocasiones necesitan experimentar situaciones traumáticas para generar todos aquellos mecanismos de respuesta de los cuales se especulaba, se contemplaba la posibilidad de hacerlo, pero en ocasiones pues los hechos pues terminan arrastrando esta reacción. Y yo creo que la sociedad que saldrá de esta pandemia pues será una sociedad que será muy, muy sensible a todos aquellos problemas que ya ha sufrido, y si la desinformación es una de estas facetas nocivas de la crisis que estamos padeciendo,
pues posiblemente se genere y se institucionalice una respuesta sobre cómo abordar el problema. Y yo creo que la educación, desde luego, es una de las opciones más accesibles y de las que considero que va a dar un mejor rendimiento de cara al futuro. Por lo tanto, yo no lo descartaría. Muy bien. Lisa comenta no olvidar tampoco el caso de Hungría y indicar, por ejemplo, el tema que comentabas anteriormente de esto no lo verás en los medios. Esto ya es una cuestión de desconfianza, hay un germen de desconfianza en la ciudadanía que hace que ese germen, digamos, después pueda agarrarse y crecer. Gracias. Pues evidentemente lo hay y de hecho los sondeos de opinión que se han realizado en los últimos años nos dicen que a día de hoy los medios de comunicación tienen la peor valoración de su historia. Es decir, el hecho de que toda esta desinformación se nutre de un sustrato previo de desconfianza hacia el papel de los medios, ¿no? Los cuales pues no se les suele percibir como actores valiosos dentro de la sociedad o incluso se les atribuye esa intencionalidad manipulativa y partidista y evidentemente todos esos vídeos pues parasitan esa desconfianza pues presentando esas vías alternativas de informarse porque los medios de manera intencionada no se les va a dar cabida. De hecho, los medios en parte, en fin, habrá parte de esa mala valoración pues tendrá causa objetiva, es decir, tampoco lo niego, pero también es cierto que esto ha sido la especie de tormenta perfecta donde la mala valoración se ha unido a un debilitamiento continuado de los propios medios que, como consecuencia de la crisis económica de 2008, pues han tenido que reducir plantillas, perder capacidades de verificación de la propia información, de ofrecer un producto diferenciado. Y prueba de ello es que incluso en ocasiones los medios son los primeros que terminan tragándose esos bulos. Es decir, el hecho de que tampoco son inmunes a esa desinformación y en ocasiones pues caen todo de manera masiva y eso lo único que hace es acrecentar esa desconfianza de la sociedad. Muy bien. Carmen pregunta, ¿en qué sentido queda más vulnerable una organización que asume en todo o en parte una teoría de la conspiración? ¿Y por qué desvía su atención algunas veces hacia otro lado en vez de afrontarla? Bueno, pues sobre todo porque todas las teorías de la conspiración tienen un nexo común y es el de buscar un chivo expiatorio, es decir, a alguien al cual se le puede atribuir pues toda la responsabilidad de aquellas cosas que no nos gustan o darle a la realidad un sentido mágico, ¿no? Donde el azar nada tiene que ver, que para muchas personas resulta intelectualmente muy atractivo, ¿no? Por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, del caso chino, que es muy interesante porque la diplomacia pública china ha pasado muy poco tiempo de tratar de vender los éxitos de su gestión a la hora de contener la pandemia a percibir que cada vez más se le señala como el causante del problema por no haber gestionado inicialmente de manera adecuada el brote y de hecho China ha orbitado un poco tiempo al uso de esa desinformación, es decir, ha pasado de las campañas tradicionales de diplomacia pública, de mostrar una imagen de eficacia, de buen gobierno, a tratar de desviar la atención sobre el origen de la pandemia, es decir, señalando incluso en boca de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino que esto es un arma creada en un laboratorio biológico militar de Estados Unidos, como una forma de decir yo al final soy una víctima, no tengo nada que ver en el problema, ¿no? Y desde luego es una explicación, como digo, que no solo a nivel político resulta atractiva, sino que para una propia sociedad resulta más fácil descargarse de responsabilidad señalando a otro que asumir que en parte estamos padeciendo un problema que nosotros hemos alimentado.
Muy bien. Hay muchísimas preguntas, la verdad estoy intentando comentarlas Pues todas. intentaré ser más breve. Voy a intentar hacerlas en plan telegrama. Bueno, Kadawari nos pregunta por el tema de las sanciones penales por publicar noticias falsas en web, en páginas web y YouTube. Y José Manuel, que está haciendo un trabajo de investigación sobre esto precisamente, nos comenta que si para un 70, si en una investigación que está haciendo para un 75% de los encuestados, los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, etcétera, no son seguros, si esto puede ser una muestra de esa desinformación precisamente. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, como había comentado, yo creo que ya existe un abanico muy amplio de supuestos en los cuales la difusión de determinados contenidos pues se considera un ilícito penal. Estará por ver si como consecuencia de esta experiencia colectiva pues cabe afinar o incluso ampliar los supuestos. Es decir, y yo creo que todo eso depende pues de que si desgraciadamente se produce algún episodio de violencia o algún tipo de evento con consecuencias físicas como consecuencia de esta información, al final la sociedad pues lamentablemente escarmienta a partir de los propios errores. Y en cuanto a la segunda pregunta, realmente no sé si he entendido muy bien cuál es el propósito de la pregunta, pero creo entender que... La investigación que a partir de su investigación parece concluir que un 75% de los encuestados pues no tiene gran confianza en los medios de comunicación tradicionales, que si esto puede ser ya un efecto precisamente de la desinformación. Ahora, ya lo he entendido. Bueno, pues muchas gracias. Pues puede ser un efecto, es decir, puede ser que nos encontremos en que en una situación previa de mala valoración de la sociedad hacia el papel de los medios, pues esa valoración solo tienda a amplificarse y a profundizarse aún más como consecuencia de toda esta actividad de ataque contra los medios que llevan a cabo los canales de distribución de desinformación, ¿no? Donde uno de sus objetivos habituales es precisamente los medios y los propios periodistas, que esto también es muy interesante, ¿no? Cómo gran parte de estos contenidos apuntan a los periodistas pues como esta especie de personalización de este entramado de manipulación, de sometimiento de la sociedad, y en ocasiones se convierten en los enemigos a batir. Y eso inevitablemente pues genera percepción en la sociedad, esa idea de que a los medios no se les puede creer bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y es algo, como digo, muy problemático. Muy bien. José pregunta si crees que ahora las instituciones gubernamentales, universidades, instituciones públicas, por el hecho del confinamiento son más, ¿cómo diría?, más débiles o si pueden perder, son más susceptibles a ataques cibernéticos. Y esto enlaza con una pregunta que se me quedó anteriormente en el tintero, de si esta situación de crisis mundial debido al COVID-19 puede ser aprovechada por el terrorismo yihadista para aumentar su capacidad de influencia o su capacidad de acción en algún sentido. Muy bien, bueno, pues gracias. Evidentemente, este confinamiento obligado al que nos vemos sometidos y esta necesidad de teletrabajar para instituciones que no estaban habituadas a ese tipo de actividades, pues plantea un escenario de vulnerabilidad evidente. Es decir, el hecho de que en poco tiempo hemos tenido que improvisar prácticas, formas de trabajar, donde la prioridad no era hacerlo de manera segura, sino la prioridad era mantener el servicio, ¿no? Y eso yo creo que ha dejado abierto toda una serie de brechas, de vulnerabilidades que no tengo duda que están siendo aprovechadas actualmente. Es decir, realmente mucha de esta actividad ofensiva no empieza a generar sus efectos hasta tiempo después. Es decir, cuando la persona que ha realizado la intrusión pues ha accedido a los datos, ha tenido un acceso privilegiado a esas plataformas, ha podido buscar y obtener lo que deseaba, y la explotación vendrá después, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas vulnerabilidades seremos conscientes cuando pasen unos meses, lamentablemente, ¿no?
Y luego lo que comentabas, Tristan, sobre el terrorismo yihadista, pues la verdad que es muy interesante porque el terrorismo yihadista objetivamente se encuentra en una situación inmejorable en cuanto a la debilidad de la sociedad a la que intenta atacar, pues estamos en una situación de bastante ansiedad, de desconfianza sobre el futuro, y si a eso se nos sumase un problema más, es decir, como un estallido de violencia terrorista, pues realmente sería muy complicado mantener un poco el equilibrio, ¿no? Por fortuna, esta pandemia ha tenido lugar en un momento donde el terrorismo yihadista se encuentra en una situación de debilidad, es decir, donde tras el desplome del Estado Islámico, pues muchos de estos grupos se encuentran en una situación de recomposición, de tratar de adaptarse a un entorno mucho menos favorable, y donde además, por fortuna también, muchos de estos actores actúan de manera bastante impulsiva, ¿no? Donde en ocasiones no seleccionan el mejor momento y tratan de romper las costuras de la sociedad allí donde se produce la oportunidad, sino que en ocasiones muchos de estos ataques pues resultan ilógicos desde nuestra perspectiva, ¿no? Es decir, porque si nosotros fuésemos terroristas, no cabe duda que lo haríamos mejor en cuanto al potencial daño que se puede conseguir. Pero por fortuna, como digo, muchas de estas personas se encuentran en un estado de inestabilidad mental y de falta de claridad a la hora de planificar, que nos beneficia como sociedad. Como digo, nos evita mucha de esta violencia. Vale, perfecto. Dos preguntas más, tanto de Montse como de Hortensia. Comenta Montse que le llama la atención que se diga que aquí no hemos llegado todavía a la agresividad informativa, cuando dicen, ¿no cree que fue tremendamente agresivo la foto informativa de Vox con los ataúdes de Gran Vía? Y Hortensia, al hilo de esta pregunta, dice, según su opinión, ¿existe una capa o un estrato social determinado más sensible que otros a estos impactos? Muy bien. Bueno, pues yo cuando hablaba del nivel de agresividad lo hacía desde el punto de vista comparado. Es decir, con eso no quiero decir que la situación actual pues carezca de importancia o que para algunos ciudadanos no les resulte bastante ofensivo, ¿no? Que evidentemente lo es, sino simplemente que por fortuna nuestra situación no es tan mala como la que se está produciendo en otros países de nuestro entorno, lo cual no significa que, como digo, no tengamos un problema que atajar. Y en cuanto a lo que me planteaba la segunda pregunta sobre los tratos más sensibles, sin duda quienes son los más vulnerables a este tipo de contenidos son precisamente los mayores, es decir, las personas de más edad que paradójicamente no, que además se han convertido en el estrato de la sociedad donde más se está cebando la pandemia. Y por tanto, los que perciben con mayor angustia y con mayor miedo lo que está sucediendo actualmente, y que son al mismo tiempo las personas más vulnerables a este tipo de manipulación informativa, pues porque por falta de familiaridad con los medios digitales, por formación, por falta de formación, etcétera, en ocasiones son los que tienen un carácter menos crítico a la hora de asimilar toda esa información que les llega. Pensemos por el caso de WhatsApp, ¿no? Que para muchos de nuestros mayores se ha convertido en una especie de adicción, es decir, es algo que les llena sus días, los cuales dedica mucho tiempo, que habla con amigos, con familiares, y en definitiva no es un medio más, sino que está siendo una parte muy importante de su vida y de su forma de entender lo que está pasando actualmente, ¿no? Por lo tanto, desde luego, yo no tengo duda de que es el sector ahora mismo más vulnerable a todo este tipo de campañas. Muy bien. Y ya las dos últimas para concluir, porque había una avalancha, hemos ya cerrado el chat hace un rato. Las dos últimas son de Fátima y de Inma. Fátima pregunta sobre las empresas de verificación como Neutrals y los instrumentos para frenar la difusión de noticias falsas, que Facebook y WhatsApp han limitado la posibilidad de reenviar un mensaje solo una vez, sea este verdadero o no. Dice, ¿cree que esta medida puede ser verdaderamente efectiva? ¿Ha supuesto una reducción de noticias falsas? ¿Y qué riesgos o límites supone la difusión de esta información veraz?
Y Inma, enlazando con esta cuestión, se dice, ¿es posible determinar responsabilidad civil o penal por el hecho de difundir hechos o noticias falsas en última instancia? O sea, si es verdaderamente posible determinar quiénes son los autores, sean estos grupos políticos, personas o entidades. Muy bien, bueno, pues gracias ya por estas últimas cuestiones. El hecho de las medidas que han adoptado algunas plataformas con el propósito original de limitar la difusión de este tipo de contenido manipulativo es interesante porque estamos hablando de empresas que se han visto forzadas a participar en un debate en el cual no querían entrar. Es decir, ni Facebook, ni Twitter, ni Google tienen vocación de ser medios de comunicación, ni de ser empresas que estén en el ojo del debate político, sino que realmente, como cualquier empresa, su propósito es incrementar sus beneficios y ampliar su cuota de mercado. Sin embargo, desempeñan un papel, evidentemente, trascendental en el debate político y social, y por tanto, cuando actúan, en ocasiones lo hacen de manera un tanto forzada y a veces torpe. Es decir, el hecho de que encontramos cómo basculan desde la reticencia a actuar, es decir, bueno, esto no forma parte de nuestro objeto, nosotros no queremos decidir si esto es veraz o no es, no queremos ser censores, ni queremos editorializar, no actuamos, pero cuando hacen eso se dan cuenta que los efectos son muy perniciosos, con lo cual al final tienen que intervenir. Y cuando intervienen en ocasiones, pues se busca este tipo de prácticas aparentemente neutra, es decir, yo no entro a decidir si esto se puede reenviar o esto no, sino que por carácter general pues limito los reenvíos porque me doy cuenta de que es ahí donde se produce el grueso de este tipo de difusiones ilegítimas, ¿no? Evidentemente, pues eso en la sociedad genera una reacción un poco de desconcierto, ¿no? Sobre todo el que no está participando en estos procesos y ahora no entiende por qué le han limitado los reenvíos. Y habrá que ver si realmente es efectivo. Lo que no cabe duda es que los actores que de manera intencionada alimentan estas campañas, pues se adaptan. Es decir, si al final tú limitas una práctica que venían utilizando, pues buscarán esa otra puerta abierta pues para seguir haciendo lo mismo que hacían, ¿no? Y si WhatsApp, por ejemplo, pues se convierte en un territorio hostil a este tipo de procedimientos, pues irán orbitando a otras plataformas que resulten bastante más amigables. Y aunque no tenemos tiempo para entrar, es interesante percibir, por ejemplo, cómo en las últimas semanas Telegram ha experimentado un crecimiento exponencial en cuanto a usuarios, algunos de ellos que acaban de llegar a la plataforma alimentados por ese mensaje de que WhatsApp censura, hay que buscar otro espacio donde no estén vigilándote lo que dices, ¿no? Que es interesante. Y la última pregunta, pues realmente ahí se plantea un desafío tecnológico y de investigación muy importante y además que genera mucha frustración en la sociedad. El hecho de que en ocasiones es muy complicado determinar de manera fehaciente cuál es el origen de alguno de estos contenidos manipulativos y quién está detrás. Es decir, aunque podamos percibir el efecto que genera y el daño que puede ocasionar, muchas de estas manipulaciones quedan impunes porque realmente hay toda una serie de complicaciones técnicas a la hora de delimitar cuál es el origen y las posibles responsabilidades. Y si además se produce esa convergencia entre acciones externas y la libertad de expresión interna y la falta de visibilidad de estas plataformas de mensajería, donde tenemos mucha dificultad para entender qué está pasando ahí, pues las probabilidades, no digo que son nulas, pero se acercan a cero. Pues no sé si es esperanzador o no el panorama que nos vislumbras, Manuel, pero más que nada, muchísimas gracias de verdad por tu intervención. Ha sido muy enriquecedora. Te quiero agradecerte muy sinceramente que hayas aceptado la invitación del Centra para participar en este primer ciclo de webinars. Estamos muy honrados por ello y esperamos poder contar contigo para próximos eventos de o ya, si Dios quiere, de manera presencial.
Gracias de verdad por tu asistencia y nada, recordaré a todos los que participan o han participado y nos están escuchando todavía que pueden disfrutar de la sesión completa en nuestra página web. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y a todos los que han planteado esta enorme cantidad de preguntas, que la verdad es una enorme satisfacción que haya despertado tanto interés y encantado. O sea, a vuestra disposición pues para seguir participando virtualmente o Dios quiera físicamente. Muy bien, un abrazo virtual, Manuel, Un y salud abrazo. y buenas tardes a todos. Adiós. Gracias. Adiós.